Try. Now it's sure. Let's try. Excellent. It's wonderful. Thank you. Perfect. Thank you very much. And I'm very pleased to be here. This is, I believe, the farthest point an opportunity to speak with an audience. So it's good to be here. I would like to speak with you about something that is not very commonly discussed these days. Okay, nos va a estar hablando hoy sobre algo que no escuchamos muy a menudo en estos días. And this is the topic of how can we personally influence the future of our communities and the entire world. Okay, él nos va a hablar de cómo nosotros influenciamos el futuro de nuestras comunidades. So the thing is that when we watch the news, it's always the big players that are discussed there. Okay, cuando vemos las noticias siempre se habla de los grandes jugadores, de las empresas grandes. Big corporations, big companies, but also big countries. Okay, son empresas grandes, jugadores grandes, países grandes. But very rarely we do see that we ourselves have an impact. Tan rara vez nos vemos nosotros o somos nosotros los que salimos en las noticias. And this is my topic today. How can we personally develop our own strategies to influence the communities around us and also the future of our global community? Okay, el tópico de hoy es cómo nosotros podemos influenciar las políticas y ser partícipes de nuestro propio futuro. So my background is in energy engineering. I was trained as an engineer, but for the last 15 years I've been doing much broader work than just focusing on energy. Okay. Marek se formó como ingeniero y durante los últimos 15 años ha estado trabajando en asuntos relacionados con energía y el medio ambiente. I've been focusing on development issues, development of sustainable processes and technologies in my home town of Tartu, in Estonia. Okay. Mayormente, Marek se dedica a lo que es el desarrollo de tecnología sostenible y procesos sostenibles en su ciudad, Tartu, en Estonia. So Estonia is a very small country in a very broad region of the European Union, and our neighbors are Finland and Russia. Okay. Estonia, para los que no lo sabemos, es una ciudad que está, es un país que está en la frontera con Rusia. We are a country of 1.3 million people. Y, también me recuerda Marek que indique que ellos pertenecen a la Unión Europea. And city of Tartu, where I live, it has 100,000 inhabitants. Okay. So 30 years ago, we were part of Soviet Union, and after that, we entered into the big global community. Okay. Sorry, Marek, I can barely hear you with the background noise, okay? Give me just 1 second. I apologize. I just cannot hear you. I'm sorry. No worries, no worries. I can repeat if you need me to. I'm afraid you will have to, but let's see if we can improve the sound a little bit. I really apologize, okay? We have some air conditioning here, and well, that's making it a bit hard for me. I'm sorry. I really apologize. I just cannot hear you properly. Yeah. Okay, let's give it a try. Could you please repeat? Just raise the volume a little bit. I should be able to hear you better now.
Sorry, thank No, you. no worries, don't worry about it. It's technical issues are always, I mean, this is the world we are living in these days. Everything is computers and everything is technical, and we have very little control over it. Efectivamente. So what I was saying before was that 30 years ago we were still part of the Soviet Union, and then entered into the global community. Él comenzó en esta línea hace 30 años cuando todavía Estonia era parte de la antigua Unión Soviética. Okay. And one of the things we noticed is that it's a very specific economic model that is in the work. Okay, lo que ellos notaron es que el modelo económico tenía ciertas fallas. And one of the very specific aspects of this economic model is the consumption. Okay. En este modelo económico nuestro, una de las cosas más importantes y que lo mantiene es el consumo. And for now, when we are speaking here in 2021, the consumption has gone so far that annually we consume 1.5 times more than our planet can sustain for us. Ok, 30 años más tarde, el consumo se ha disparado de tal manera que consumimos 1.5 veces lo que la Tierra puede soportar. And we see big economic powers and big countries favoring the consumption and overproduction and subsidizing economic development over environmental, social, and cultural sustainability. El problema es que los países y las políticas de los países fomentan este superconsumo, este consumo abusivo y en detrimento del medio ambiente y en muchos casos de la misma sociedad. Now, this is our first thesis here. I would like to emphasize that our favorable future would be the one where there is a balance between our consumption and what the planet can actually provide for us. Okay, el futuro ideal sería un futuro donde tenemos un balance entre el consumo y lo que la Tierra de verdad puede soportar. So here's the question: what can we do personally about all of those things? Okay, la pregunta más importante es ¿qué es lo que puede hacer una persona de manera individual? Of course, first thing that we can do is concerning our personal consumption. Entonces, obviamente, lo primero que deberíamos de hacer nosotros mismos es consumir menos. The reality of our personal consumption is that it has huge impact for the global economy. Okay. El consumo de las personas tiene un gran impacto en el consumo global. And basically, this puts us in a position where we can decide who will get our money and which companies will survive in environmental competition and which one will die out. Esto nos pone a los consumidores en una posición donde podemos decidir qué empresas favorecemos con nuestro dinero, cuáles van a prosperar y cuáles no. And also, we can take radical steps concerning our personal consumption. For example, we can stop eating meat. Okay. Y también podemos pues realizar algunas medidas, tomar algunas medidas drásticas sobre nuestro consumo. Por ejemplo, dejar de consumir carne. But the reality is that it even doesn't stop here. We can go further. We can go few steps more ahead, and this is what we will see next. Pero en realidad todavía podemos hacer mucho más que dejar de consumir o reemplazar las cosas que consumimos. ¿Okay? Podremos hacer muchísimo más. We can start to convince people around us to act more consciously. Okay. Nosotros podemos hacer que la gente a nuestro alrededor actúe de una manera más responsable. We can introduce new ideas and technologies. Okay. Si nosotros también podemos introducir nuevas ideas y nuevas tecnologías.
And we can amplify the voice of the victims and also the forerunners. Okay, también podemos, podemos amplificar la voz de los que no escuchamos, las personas que son víctimas de este consumismo y también los que son un concepto que Marek llama pioneros. So let's consider our options here. What can we do? Here are 3 potential strategies for you to consider. Okay, hay 3 estrategias potenciales que podemos considerar. And I will provide you a specific examples for every strategy. Y él nos va a mostrar algunos ejemplos de sus trabajos. So the first strategy would be teaching and training people around you. Okay, entonces nuestra primera estrategia sería enseñar y entrenar a la gente en la nueva forma de funcionar. And the example for this would be the energy management class for the master students that we set up in our local university. Ok, el ejemplo de esta capacitación sería la clase que él creó en gestión de energía para la universidad local. So the second strategy would be providing local energy environmental advisory services. Ok, él también nos va a hablar de la segunda estrategia, que es la creación de una agencia energética que ofrece consultoría sobre temas medioambientales. And the example that we'll see would be a local energy agency. Okay. Y el tercer ejemplo que nos va a mostrar en el que él se ha visto involucrado es la creación de una ciudad inteligente. The third strategy that we will take a look of would be introducing new ideas and practices. Okay. También es que consta la introducción de nuevas ideas y prácticas. And the example would be the smart city development. Okay. Okay. So the first example, energy management class. Okay. It's basically a teaching model and learning model for the students who have technical backgrounds and are studying the science of energy. Ok, el primer ejemplo sería la clase de gestión de la energía y que está dirigida a estudiantes que tienen mayormente un bagaje de ingeniería y que están cursando un máster. Their main task would be to perform an energy and environmental audit for one specific consumer product or service. Ok, la mayor meta de esta clase es crear una auditoría, okay, donde ellos hablan sobre el consumo de un producto, el efecto que este consumo tiene sobre el medio ambiente. Student will choose a product, contact the manufacturer, understand the structure of the production, will collect the data, analyze it, and prepare the report and present the outcomes. Ok, los estudiantes eligen un producto, hablan con los fabricantes y recolectan toda la información y después se analiza y se estudia y se crea una presentación que está disponible para todo el mundo. And this knowledge and these skills are very unique for the universities, but they are very common for the industry. Okay. Estos conocimientos que los estudiantes realizan o obtienen es algo muy necesario y muy común en la industria actual. So every year our class will provide a number of audits from 5 to 15 that are used as a case studies for the following years to get into the topic. Okay. Cada año los estudiantes realizan de entre 9 y 15 auditorías que también sirven, junto con las que ya existen, para estudios al año siguiente.
It's not always easy for the students. Many of them will do something like this first time in their life. Okay. Y esto, francamente, es un proceso que para los estudiantes, aunque es costoso, aunque es laborioso, pues les produce, acaba dándoles grandes conocimientos. It's difficult to find these products. It's difficult to get access to production data. There are no guidelines for this. There are a lot to learn about the process, and there are always changes in the university structure in the background. Okay, los retos de los estudiantes incluyen, por supuesto, encontrar el producto y después tienen que acceder a las empresas y a la información que es existente. Okay. No se les da ningún tipo de guía, ellos son los que crean su propio proceso y algunos tienen pues bastantes, es duro para algunos de ellos, pero esto incluso ayuda a modificar la perspectiva de la universidad. In this slide, you see the list of the products and services that our students have been evaluating in 7 years of this program. Okay. Aquí en esta diapositiva podemos ver los productos que han sido analizados por los estudiantes en los últimos 7 años. So you see, it's not even every year, all the years are not the same. Okay. Como pueden ver, todos los años no son los mismos productos. This is depending on the amount of students who will entering the class and who are able to finalize the work. So if you have something like this, like the energy management class, you will discover that this is not only a knowledge sharing system. It can provide some additional benefits. Okay. And one of them you see on this slide. Okay, cuando tenemos esta clase de gestión de energía, pues con la información que obtenemos podemos encontrar cosas que son bastante sorprendentes. Basically, if you have enough data about the products, you can start to analyze them and look at them as a database. Cuando tenemos información y data sobre tantos productos, podemos empezar a analizar y vemos unos patrones. For example, on this slide, there are some locally produced food products listed from based on their environmental impact and CO2 emissions. Aquí tenemos en esta diapositiva tenemos un listado de productos alimentarios que se producen localmente y su efecto en el medio ambiente, en la producción, en la creación de dióxido de carbono. So this is also one of the reasons why this strategy is so useful. It teaches students how to evaluate the environmental impact of the products. Por eso es que es tan valioso esta clase y este tipo de información, porque enseña a los estudiantes el efecto de los productos que eligen en su consumo. But it also can teach for us which products have more harmful production cycle than others. Okay. Y también es útil para el resto de las personas porque nos muestra cuál es el consumo, cuál es el efecto de los productos en el medio ambiente. So the second strategy I would like to draw your attention on is the model of energy agency. Okay. Quiere que ustedes quiere informarles o quiere que pongan atención en el modelo de agencia energética. Energy agency is a form of consultancy and advisory service that is basically non-profit, non-governmental institution, and it's focusing on the training and consultancy on energy efficiency and sustainability. Okay, una agencia energética
es una consultoría por non-profit y que no depende del gobierno, no depende del Estado y que ofrece consultoría y capacitación sobre, sobre eficiencia medioambiental y sobre temas también medioambientales. It's very important to emphasize that it's providing an independent advisory services for the local communities. Okay, en realidad es importante enfatizar que estos servicios son independientes y que son en beneficio, estos servicios de consejería son en beneficio de la sociedad local. So it's not paid by one or other energy provider. It's not paid by one or other company. It's totally independent system. Okay, esto no lo paga el sector privado, esto no lo paga ninguna compañía, es algo que es totalmente independiente del mercado. For supporting local institutions and local decision makers with the technical knowledge and analysis. Okay, entonces ellos se dedican a darle consejo a lo que son los políticos y los que toman las decisiones con respecto al medio ambiente. And we have to keep in mind that this technical knowledge, in most cases, is missing in local institutions. Okay, la diseminación de este conocimiento muchas veces no está ausente en el día a día de las actividades en la sociedad. So typically, Energy Agency is developing a mix of local, national, and international services. Okay, esta agencia energética está ayudando a desarrollar un mix, una mezcla de servicios nacionales e internacionales. It is developing international cooperation networks for knowledge transfer. Okay, también está creando redes internacionales de cooperación, okay, y de transferencia de conocimientos. Sometimes, but not always, it can also be raising funding for sustainable energy projects. Okay, aunque no es el principal propósito, hay veces que ellos también ayudan a conseguir capital para proyectos de sostenibilidad. Its main idea is to introduce European energy policy on local level and introduce local challenges on European level. Okay, él lo que está intentando es introducir las políticas que ya operan en el resto de Europa a nivel local. And by all of this, it's increasing the access of unique and sometimes very expensive knowledge for the local communities. Okay. Ellos sirven como un puente que introduce todos estos conocimientos que muchas veces son o difíciles de obtener o muy caros a las comunidades locales. So when we talk about the challenges of this model, we have to understand that it's quite difficult to establish the financial sustainability. Okay. Uno de los mayores retos con los que se enfrenta una agencia energética pues es establecer la viabilidad económica de la misma. And because of that also it's difficult to maintain the focus and not follow the money, not follow the services that could be more, that could be increase the income. Okay. Muchas veces, por ese motivo, una de las cosas más complicadas es enfocarse y no dedicarse solamente a aquellos proyectos que pueden ser económicamente más rentables para la agencia energética. The second set of challenges are coming from team building. It's difficult to establish a team that is combining the specific set of soft and hard expertise. Basically, you have energy engineers, but you also need fundraising knowledge, and you also need communication skills. Okay. Entonces, como pueden ver, hay diferentes
diferentes tipos de actividades que ellos realizan y tienen que estar siempre pendientes del tipo de las personas que están involucradas en el funcionamiento de la agencia energética. And the problem with that is, of course, technical experts, engineers, they're not good with people, and they don't have to be. And also, people who are having good communication skills, they usually don't have technical knowledge. ¿Okay? Entonces, el problema es que muchas veces ellos tienen que tener gente que tiene conocimientos de ingeniería, pero también tienen que tener gente que es capaz de comunicarse con los demás. Now, the third set of challenges are coming from the clients. So it's difficult to support institutions that sometimes are not ready to adopt new values, new knowledge, new technologies. Entonces también tienen que tener cuidado a la hora de elegir qué proyectos ellos endorsan, porque muchas veces no siempre son los más adecuados. So the example here that I would like to introduce to you is the organization where I've been working more than 10 years for now. This is called Tartu Regional Energy Agency. Okay. Esta es la agencia para la que él ha estado trabajando casi 20 años y es la agencia de energía de Tartu. So we started 2009 and we had a team of 3 people in the beginning. Now we have 12. Okay, empezó en el año 2009 con tres personas y ahora ya son 12. And we have a portfolio of 28 international projects, and 18 of them are currently ongoing. Okay, en este momento ellos han estado involucrados en muchos proyectos y en este momento tienen 28 proyectos internacionales. And you can also see our international network, 220 organizations all over the Europe that we have been cooperating or are currently cooperating with. Ok, en este mapa también pueden ustedes ver más de la red de más de 220 agencias energéticas con las que ellos también han estado cooperando. Now, very similarly with energy management class, if you create an energy agency, it can help to fulfill the goals of the energy agency, but it also is a platform for something new. Okay. En realidad, esto también sirve como la agencia energética sirve como una plataforma para la comunidad. It is a platform for international networking, as we saw earlier, but also it can be a platform for new projects and new finance. Okay. Pues, como hemos visto anteriormente, puede ser una red, un networking para proyectos para comunicación o diseminación de conocimiento internacional, pero también puede ser una red que sirva para el financiamiento. So on this slide, you see all the grants and financial support that could be available for this type of organization in Europe. Ok, aquí estamos viendo algunas de las plataformas donde podemos ir a obtener fondos y a encontrar lo que son subvenciones y grants. And I'm very happy to say that we have used most of them. Ok, él está orgulloso de comentar que ellos han trabajado con todas estas que aparecen en la diapositiva. So, before we go to the third example, how we are doing with time. Okay. Do we have time for the third example? ¿Quieres saber cómo estamos en tiempo? Perdón, ¿quieres saber cómo estamos en tiempo? We are a little bit tight, okay? We are a little bit tight. Absolutely. Let's skip the third example and let's go to the conclusions. Okay.
So what are the challenges of the personal strategies? We were looking some of them. Okay. You know, every strategy has its personal set of challenges, but there are common ones. Okay. ¿Cuáles son los retos personales? Okay. ¿Cuáles son los retos personales que nos encontramos cuando queremos trabajar por el medio ambiente? And I would like to emphasize two of them. First one, how to balance the influence of the money, and the second one, how to balance the influence of the power. Ok, él cree que quiere darle énfasis a cómo estamos balanceando el capital, el poder del dinero y cómo estamos balanceando la influencia que tiene el poder político. Now let's start with the money. Every new project that we do requires financial support. Ok, es claro que todos los proyectos que realizan, todos, absolutamente todos, requieren capital. Sometimes young upcoming project managers are writing projects where they write 0 salaries. Okay. Entonces, el problema es que muchas veces hay gente que se dedica a esto pero que solamente se fija en el dinero. But this doesn't work. We need to have income, we need to have salaries, we need to have financial model. Okay. Y es verdad que los ideales son importantes, pero también necesitamos tener dinero para poder funcionar. Because we cannot function as a society and we cannot function as human beings without income. Uh-huh. Efectivamente, nosotros nos preocupamos por el dinero porque no podemos funcionar como individuos sin él. Now the problem is, some of the problems that we try to fix are caused by the very economic model that we are benefiting from. Okay, entonces, aunque el dinero es bueno y nos ayuda, muchos de los problemas que estamos intentando resolver pues se derivan precisamente del modelo económico. So sometimes raising money for a good cause is actually doing more harm than it's doing good. Hay veces que cuando intentamos obtener capitales, obtener fondos para una buena causa, podemos hacer más daño que beneficio. And we have to be aware of that problem and we have to be able to balance that. Okay, y siempre tenemos que estar al tanto de balancear ambas cosas. The other problem with the money is that money tends to attract corruption. Okay, y probablemente uno de los mayores problemas que tiene el dinero es que atrae a la corrupción. So we have to be aware also how to avoid the corruption. Uh-huh. Yep. Yep. So the second problem is related with the political power. Okay, And we have to be aware that any social change requires social and political power. Okay, el segundo problema tiene que ver con el poder político. Okay, y tenemos que tener muy claro que cualquier cambio requiere poder político o poder social para poder realizarlo. Now, the problem with the political power is roughly the same as with the money. Okay. Too much political power tends to attract corruption. Okay, el problema con el poder político es el mismo que con el dinero. Eventualmente acaba atrayendo a la corrupción. And we have to be aware of that. We have to know how to avoid political corruption in our projects. Okay, siempre tenemos que estar muy al tanto de la relación que hay entre el poder político y la corrupción. Siempre tenemos que estar vigilantes. So my conclusions for today would be that despite the common misunderstanding, our personal initiatives can have a profound impact for the energy consumption and environmental impact of our communities. Okay, como conclusión, él quiere decir que aunque en general se piensa que no es así,
nuestras actividades o nuestras iniciativas a nivel personal afectan en gran manera o pueden llegar a afectar positiva o negativamente a la comunidad y al medio ambiente. Our personal strategies can help to reduce the energy cost and environmental impact, but also can help to build up an effort that increasingly will support every next step that we will take. Es lo que está diciendo que nuestras estrategias personales están creando un esfuerzo, ¿ok? Que en el tiempo se incrementa y que cada esfuerzo que realizamos influye en los esfuerzos siguientes. But it's important for us to remember why we are doing this, because we cannot be motivated by money or power. It will end up corrupting our cause. We need to find the motivation from somewhere else. Okay, entonces también nos recuerda que es muy importante ver o no estar motivados solamente por el dinero o por el poder, ya que esto siempre va a acabar corrompiendo, okay, va a acabar en corrupción. Y siempre tenemos que estar motivados y encontrar nuestra motivación en otros factores. And also, very important for us to remember is that not everything we do will be successful, and that's fine. We can fail and we can let us fail. I didn't talk most of my activities for the last 15 years today, but also I didn't talk about many of the failures, but there are many. Okay, lo que él nos quiere recordar es que no todos nuestros intentos van a ser exitosos. Okay? Siempre tenemos que permitirnos fracasar. Él nos ha contado algunos de sus grandes éxitos en los últimos 15 años, pero no todos han sido éxitos y algunos de sus proyectos pues, han terminado, desgraciadamente, con el fracaso. So we should allow us to sometimes fail and also start again if needed. Ok, entonces nosotros siempre tenemos que permitirnos a nosotros mismos mentalizarnos de que aunque fracasemos tenemos que continuar adelante. Thank you very much from my side. If you have any questions, please, and here is also my email address. You can write me directly. Thank you. Okay. Okay. Okay, Mr. Henry Mendoza is going to ask you a question. Okay, hello, Marek. Yeah. Good evening over there. Yeah. Bien, primero que nada, muchas gracias en nombre de la comunidad universitaria por lo impartido en este momento. Okay, thank you in the name of all the community, all the community at the university for your great presentation. Yes. El tema es muy interesante y me hubiera gustado, o si tienes, si lo puedes decir, cuál es la experiencia como agencia energética que ustedes han desarrollado en Estonia en cuanto a temas de energía limpias, por decir, por ejemplo, árboles artificiales, un ejemplo, productos como captación de contaminantes para producir aire limpio, captación de energía solar. ¿Por qué esto? Porque una experiencia que tiene Ecuador, Guayaquil, la ciudad en la que estamos, es la incidencia lumínica solar que tenemos casi los 12 meses del año. Tenemos temperaturas de 35 grados o hasta llegar a casi 35 grados que muy bien podríamos aprovechar. Okay. Okay, let's see if I can do it. Okay. 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 Okay, Mr. Mendoza, he wants to know, okay, the experience that you have on clean energy, okay, clean the air, and
also wants to know about solar energy. Okay, we have wonderful weather in here, lots of sun and great temperatures, and I guess we have a lot to improve. What are your experiences? What are your experiences in Estonia? So, about sustainable energy production, there are two questions to keep in mind. Sobre la energía limpia, sobre la producción de energía limpia, hay dos cuestiones. The first one is the availability of production technologies. Sorry, can you repeat, please? I didn't hear that. The first one is the availability of the production technologies. Okay, the first one is the availability of the production perdón. Hey, pasa en las mejores familias. So, in terms of the technologies available for everybody. Okay, tiene que ver con la disponibilidad de las tecnologías energéticas. Okay. Una pregunta más. Y más que una pregunta, es como una sugerencia abierta para hermanar a la Universidad de Estonia y la Universidad de Guayaquil en esa red que trabajas, en la que podríamos desarrollar proyectos en conjunto o intercambiar conocimientos que sí los hay en producción de temas de energía limpia en Ecuador. Okay, he has a suggestion to make. Okay, he would like to partner with the university that you were talking about mentioning earlier, that class for the master program. Okay, he would like to partner to develop projects in energy, and also share knowledge that we also are working on those fields, and it could be mutually beneficial for both of us. Perfect. That would be an honor for us. Thank you. Okay. Definitivamente está interesado. Sería un gran honor. Okay. Thank you very much. Touch. Okay. Muchas gracias. Okay. We have one more question. Buenas tardes. Los saluda Osvaldo Martillo. Se nos dice que de manera individual debemos consumir menos. Pero ¿cómo guardamos una relación entre el dejar de consumir y el empleo? Porque si dejamos de consumir, significa que vamos a demandar menos productos. Okay. Professor Martillo, he wants you to talk about the relation between about decreasing individual consumption and the job market. Okay, if we consume less, definitely that's going to affect the job market and the economy. Acá en Ecuador, por ejemplo, los ecuatorianos consumíamos como 45 kilos de arroz per cápita, o sea, por cada uno de los ecuatorianos. Esto se incrementó a 50 en el año 2020. Okay, here in Ecuador, for example, an average Ecuadorian, it used to consume 45 kilos of rice. Okay, and that now it has risen like 5 more kilos. Now we are in 2020, we are consuming around 50 kilos of rice. Este incremento ha generado unas inversiones importantes en la agricultura en este año, y eso ha generado polos de desarrollo en el campo. Okay. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de consumir carne con los agricultores, con los ganaderos? O sea, ¿cómo guardar esa balanza, como quien dice, entre el dejar de consumir y no disminuir las fuentes de trabajo? Okay. This increase I just talked about with the rice, okay, that has been highly beneficial for the economy and agriculture, the agricultural field.
Okay, so what happens if we stop just consuming meat? What is that going to do to all that sector and all the sectors that depend on that? If we stop consuming meat, the meat economy will disappear. Okay. If we stop consuming meat, well, perdón. Si dejamos de consumir carne, obviamente, pues desaparecerá el mercado de el mercado de la carne y las granjas de animales. But it doesn't mean that society will lose economically. Ok, aunque eso no tiene que decir, no tiene que implicar que aunque un sector sufra, la sociedad en conjunto sufra o que se perjudique. Because there are very important to understand that if people are hungry, they need food. No se va a perjudicar el mercado porque cuando la gente tiene hambre, pues necesita comida. But this is not what we are talking about when we are talking about overconsumption. Okay. En realidad, esto no es lo que él se refiere cuando dice de disminuir el consumo. When we are talking about overconsumption, we are talking about people being overfed in well-developed countries, Okay. and obesity rate is increasing rapidly. Ok, cuando él dice sobreconsumo, él está hablando de que la gente pues come demasiado. Ok, entonces eso es lo que está hablando. No es que nos está creando un daño. And just one more example. The production of the rice is very efficient and one of the more sustainable technologies that we know as a human civilization. Él está puntualizando que la producción del arroz es probablemente una de las más eficientes y las más sostenibles. But every person that is sitting in that room where this conference is held has a smartphone in their pocket. Okay. En cambio nos dice que todos los que estamos aquí sentados hoy tenemos un teléfono inteligente en nuestros bolsillos. And to produce that smartphone, 1,000 times more environment is consumed than to produce 1 kilogram of rice. Okay. Para producir cada uno de esos teléfonos que tenemos en nuestros bolsillos se utiliza más de 1000 veces lo que utilizamos para crear 1 kilo de arroz. Now, if there was a scarcity, we should choose either to eat 1,000 kilograms of rice or have a smartphone. Claro, si tuviéramos escasez tendríamos que elegir entre o comer los 1000 kilos de arroz o tener un teléfono inteligente en el bolsillo. But we are living in the world where we can have 1,000 kilograms of rice, a full meal of meat, and a smartphone. Ok, en este momento estamos viviendo en un mundo donde podemos tener los 1000 kilos de arroz, toda la carne que deseamos y el teléfono inteligente. And the planet is not able to support all of that. Ok, y el planeta simplemente no da abasto. Es imposible que esto siga adelante. Okay. Thank you, Marek. Thank you very much. Please don't leave. Thank you. Pleasure is all mine. Please don't disconnect, okay? Just one sec. No, I'm here. Okay, we want to thank you from all the people at the College of Administrative Sciences. Okay, we really hope that your message has been heard here today and it impacts the people here and the society in Ecuador. Okay, we anticipate that since you included you were nice enough
to include your email. Chances are you are going to be getting a lot of emails from teachers anyway. Thank you. Okay, we have here, we are going to give you like a diploma, okay? The dean is going to give you this, this certificate. Okay, the University of Guayaquil, the College of Administrative Sciences, okay, recognizes MBA Marek Muiste for his valuable participation as an integrant of a panelist in the fourth International Congress of the Faculty of Administrative Sciences. Okay, and signing are Ingeniera Janet Bonilla, Dean, Ingeniero Fernando Proaño Sánchez, General Director of Research, and Ingeniero Milton Manosalvas, Sub-Dean. Okay, this event was held on the 15th, the 16th, and the 17th of December in the year 2021. Okay. Thank you very much. Thank you.